28 de abril, Agustín de Trinitate. Vamos a leer solamente unas líneas aquí del capítulo, estamos en el capítulo 10, parágrafo 14. Leamos solamente estas últimas líneas. Pues, por cierto, ¿quién quiere leer? Pues por cierto, si uno duda, vive. Si duda, recuerda por qué duda. Si duda, entiende que duda. Si duda, quiere la certeza. Si duda, piensa. Si duda, sabe que no sabe. Si duda, juzga que no debe asentir apresuradamente. Claro, entonces dijimos que de la duda, ¿no? Se deducen una serie de verdades, ¿no? Si uno duda, porque antes había preguntado quién dudaría que vive, que recuerda, que entiende, que quiere, todo eso no lo podemos dudar, ¿no? Porque de la duda misma se deduce que uno tiene todas estas certezas. Si uno duda, vive. Si uno duda, recuerda porque duda, o sea, sabe cuál es la pregunta que se hace. Si duda, entiende que duda, entonces sabe que entiende. Si duda, quiere la certeza. Si duda, piensa, entonces sabe que piensa. Si duda, sabe que no sabe. Juzga que no debe asentir apresuradamente. Todas esas son como certezas primarias que podríamos decir corresponden a la ciencia en el sentido estricto, en el sentido que son cosas que conocemos a ciencia cierta, mucho más cierta que las hipótesis que hacemos acerca de si esto lo realizamos con neuronas o con aire, tierra, fuego, con una conjunción de los átomos, con la contextura del cuerpo, la armonía de la carne, la contextura del cerebro. Pueden traducirlo a términos neurológicos modernos, ¿no? Podemos hacer toda una teoría neurológica examinando el cerebro, etcétera, etcétera. Pero finalmente van a ser hipótesis, ¿no? Que son distintas de las certezas de la ciencia. En términos platónicos, ¿cómo son los términos platónicos que Platón contrapone? ¿Cómo se llama la ciencia en el sentido estricto? Episteme. Claro, la episteme, vamos a anotarlo aquí. ¿Y cómo se llama la opinión o hipótesis? ¿Doxa? Claro, la doxa. Claro, que puede ser una opinión razonable, ¿no? Una opinión razonable, no una opinión así del opinólogo, como está de moda ahora, ¿no? Pues aquí se trata de ciencia, siempre puede, claro, lo que ahora llamaríamos ciencia, por ejemplo, la física, etcétera, pero son hipótesis, no hipótesis razonables. Pero la pregunta que yo hacía era ahora, ¿cuál es la certeza aún más básica que estas que están aquí elencadas? Para también entender por qué lo que dice Agustín aquí es más profundo que lo que dice Descartes. Porque Descartes cuando dice pienso, luego soy, que un poco se parece a lo que está diciendo, claramente está sacado de lo que dice aquí Agustín, ¿no? Eh, pero hay una certeza más profunda, o sea, yo sé algo más básico todavía que lo que aquí está dicho, que se deduce de esto de aquí está dicho, pero se deduce en el sentido que no se deduce como algo que viene posteriormente, o sea, lógicamente en un momento posterior, sino se deduce en el sentido que tiene que ser algo que está antes, que es lógicamente anterior. Aquí, o sea, ¿Entiende la juzgar, pregunta? ¿no? O sea, ¿Cómo? juzgar, como dice ¿Cómo? acá, la capacidad de juzgar. Si duda, juzga que no Que la debe sentir. capacidad de juzgar supone, claro, si yo dudo, etcétera, etcétera, busco, entonces sé que tengo la capacidad de juzgar. Pero la capacidad de juzgar presupone algo más básico. ¿No es que estoy equivocado, profesor? ¿Cómo? ¿No va por el estar equivocado? El estar equivocado está un poco implícito en lo que dice aquí, porque quiero la certeza, entonces sé que puedo estar equivocado, sé que no sé que soy ignorante, sí, también que puedo estar equivocado, pero cuando yo sé que puedo estar equivocado, estoy suponiendo algo más básico todavía, o sea, una certeza más básica,
una noción más básica, más fundamental. Que existe la verdad y que puede uno conocerla. Exactamente, que existe la verdad, ¿no? Que existe la verdad. O sea que hay un objeto del conocer. Entonces, la certeza primaria no es acerca del sujeto. Eso es lo que yo quería evidenciar, que es un poco el error que hace Descartes cuando dice la primera certeza, entonces una certeza acerca del sujeto. De cómo pienso, luego soy, ¿no? Entonces, el yo soy sería la primera certeza. Y de ahí que Hegel después se agarra de eso para decir, bueno, entonces Descartes fundó la filosofía moderna, en definitiva, porque esta filosofía moderna, que después él identifica con su filosofía, digamos, su propia filosofía, el idealismo, ¿no? La base fundamental es que el yo, ¿no? La certeza del yo es el absoluto, ¿no? Entonces el yo pasa a ser el absoluto, y eso finalmente pasa a ser la base del idealismo, de la filosofía idealista, ¿no? Pero está basado en esta falacia. Es cierto que pienso, luego soy, es una certeza absoluta, podemos decir, pero eso no significa que el yo sea absoluto, porque esa certeza misma se basa, o sea, la certeza es de mi yo y es acerca de mi yo, pero se basa sobre el hecho que yo conozco un objeto que es la verdad. Yo sé que es verdad que cuando yo digo pienso, luego soy, la frase completa es sé que es verdad que yo soy. O sea, primero que todo hay una verdad que fundamenta y comprende eso, ¿no? Y que potencialmente es mucho más amplia que el yo. No agota el yo. Entonces, la primera certeza que yo tengo es que existe la verdad. Entonces, el razonamiento correcto sería, en orden lógico, ¿no? Pienso, luego pienso algo. Y este algo es verdadero. Entonces, digamos, pienso, luego pienso la verdad, ¿no? O también puede decirse, pienso, luego pienso el ser, ¿no? O sea, el ser en cuanto pensado es lo mismo que la verdad, ¿no? La verdad se define como el ser en cuanto que es pensado. Entonces, la primera certeza no es acerca del sujeto en orden lógico. La primera certeza es en el orden del objeto. El objeto es la primera certeza. Es la misma objetividad de lo que digo que tiene que estar fundada en un objeto absoluto, o sea, en una noción absoluta que es objeto de la mente y que me permite juzgar. Es el primer principio del conocimiento, ¿no? Que permite hacer todos estos razonamientos. Todos esos razonamientos deductivos, si uno duda, vive, si duda, recuerda, todo eso son razonamientos discursivos, son, digamos, deducciones, pero esas tienen que estar basadas en un principio del conocimiento, el que Agustín llama la verdad, ¿no? O también lo llama la luz inteligible. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque entonces la primera certeza, y por eso que en definitiva Agustín dirá también, después la certeza que inmediatamente le sigue acerca de un ser real, tampoco es la certeza acerca de mi yo. Y ahora entonces aquí les hago otra pregunta. ¿Cuál es la certeza que lógicamente sigue a la afirmación de la verdad? O sea, cuando yo digo la verdad existe, después puedo decir, bueno, entonces la que sigue es acerca del yo. Pienso, luego soy. Yo digo, no, no es así. En estricto orden lógico, la primera certeza no es acerca del yo, sino acerca de qué. Eh, Que si no, de nuevo, perdón, porque si no, de nuevo, el yo sería como el primer ente real del que yo tengo certeza. Y aparentemente es así, pero en realidad no es así. Acerca del ser. Acerca del ser, correcto, pero el ser, tú sabes que puede tener una ambigüedad. Cuando yo digo el ser, como siempre lo repetimos, digamos, como todos los conceptos, también el concepto básico, el ser, puede entenderse en un sentido ideal. Entonces, el ser ideal como concepto, o puede ser el ser real, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el ser real
primero del que yo tengo certeza, después de tener, basado en la certeza de que existe la verdad. O tal vez se me ocurre que por ser real, su cualidad es que tiene que ser una, que inmutable, quiero decir. Claro, tiene que ser inmutable. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más adjetivos le podrías poner? Porque es aquel ser real que yo deduzco del ser ideal, que es objeto de la mente y que tiene esta característica de Bueno, ser también tiene que ser increado. claro, tiene que ser increado, tiene que ser Eterno. eterno, tiene que ser necesario. Tiene que ser necesario, ¿no? O sea, es el ser real necesario, ¿no? Claro. Porque el ser ideal necesario, objeto de la mente, como lo vimos, lo veíamos en los que estudiaron en el curso de los universales, el ser ideal de los universales y por lo tanto también del primer universal, que es el ser, no es un ser autosuficiente. Por ser ideal, tiene que estar apoyado en un ser real, ¿no? Y entonces el ser real que está detrás de eso es el ser real necesario. O sea, en otras palabras, Dios, digamos, es el ser absoluto. Es el ser absoluto, el primer ser del que yo tengo certeza, ¿no? Antes de tener certeza del yo contingente limitado, ¿no? Esa certeza que yo tengo del yo contingente es una certeza lógicamente posterior. Puede ser que en el orden de la investigación lo encuentre antes, eso no importa, ¿no? Puede ser que yo primero adquiera la certeza de que yo soy en un orden de búsqueda, de investigación, pero después si quiero reordenar lógicamente el orden de las verdades, ¿no? Entonces viene primero en el orden que la verdad existe, y, o sea, el ser objetivo necesario, después el ser subjetivo necesario, o sea, el sujeto necesario que es Dios, y después entonces el sujeto humano y todas sus principales, ¿no?, atribuciones, que es querer, entender, etc. Entonces, es, bueno, Descartes no es que no captara eso, pero no ordenó eso en el correcto orden lógico, y eso pudo dar pie a lo que dice Hegel, es decir, este giro después hacia la subjetividad, al pensar que la filosofía parte del sujeto y por lo tanto que la metafísica parte del sujeto, que sea una metafísica al final donde el sujeto humano entonces se absolutiza, ¿no? Se diviniza. Bien. O sea, igual, profe, Mm. perdón, eh, uno podría preguntarse también como por las posibilidades que uno tiene para acceder a la verdad, o cómo, o por qué se nos presenta la verdad. Claro, uno podría decir la duda, pero puede seguir el mismo camino de razonamiento, cómo se nos presenta la duda. Entonces ahí, de cierta manera, igual puede haber como un giro también quiera o no, al subjetivismo. Eh, no sé si se entiende el comentario. En parte lo entiendo, en parte no estoy seguro. A ver, en la primera parte o sea, la primera parte puede haber una pregunta de por qué se nos presenta la verdad, dijiste. ¿Cómo por qué se nos presenta la verdad y cómo se nos presenta la verdad? Creo que esa es como la duda. Espera un poquito, claro, que si tú preguntas por qué se nos presenta, esa es una pregunta legítima, pero lógicamente posterior. O sea, primero el hecho es que sí se nos presenta, digamos, es una evidencia de hecho, se nos presenta la verdad. Porque cualquiera cosa que tú digas se supone ya que la verdad se te presenta. No, digamos, cualquier pregunta que tú hagas, si tú haces la pregunta, ¿por qué se me presenta la verdad? No, ya, claro, una pregunta correcta, pero la primera evidencia es que, digamos, es que esta verdad sí se te presenta. De otra manera, no podrías preguntar por qué se te presenta, ¿no? Claro, sí, buen punto. Sí, sí. Entonces, claro, después tú puedes entonces dar una respuesta al por qué se te presenta. Y esta respuesta yo creo que se puede dar,
que existe, digamos. No sé si alguien la quiere dar o quiere empezar a darla. ¿Por qué se nos presenta la verdad? Pero requiere un giro de razonamiento, no es una... Yo creo que la respuesta a esa pregunta no es como inmediata, requiere una serie como De razonamiento, claro. como de pasos intermedios, claro. Pero quizás dando el primer paso que se podría dar ahí es, o sea, ¿por qué se me presenta? Supone ya dado el paso de que, bueno, la verdad existe. Si existe la verdad, existe el ser verdadero absoluto. Y entonces si existe el ser verdadero real, digamos, absoluto, que es Dios, este Dios tiene entonces las que son las características básicas del ser, o sea, el ser, el entender y el querer. Sí, entonces el que es la verdad quiso darme la verdad a mí, ¿no? Quiso manifestarme la verdad a nivel básico, conceptual, no aún, todavía no manifestarse él directamente como Dios en forma real, pero manifestarme el concepto de verdad y el concepto de ser como principios básicos de la mente para que como ser humano y yo empiece esta búsqueda intelectual y moral, ¿no? Tanto del intelecto como de la voluntad. Y entonces el fin de eso, en definitiva, solamente puede ser que yo termine conociendo esa verdad, ¿no? Termine conociendo esa verdad, no solo en un plano conceptual, sino que finalmente termine conociendo la verdad en un plano real, ¿no? O sea, todo el universo finalmente y Dios, digamos, toda la realidad como tal, y entonces, y me eleve de querer, también eleve la voluntad del querer los diferentes seres del universo hasta llegar a querer al propio Dios, y esa es la felicidad. Entonces, ¿por qué me manifiesta la verdad? En último término, es para que yo pueda ser feliz, o sea, para que yo, primero para que exista como ser inteligente, pero el fin de eso, como ser inteligente y queriente, pero el fin de eso es finalmente llegar a la felicidad, ¿no? Entonces, ese es finalmente, pero claro, es todo un giro de razonamiento que requiere eso. Pero como ven, todo este giro de razonamiento, insisto, es parte de la episteme, ¿no? O sea, este esqueleto agustiniano que él plantea es muy sólido. Es todo, digamos, es todo encadenado en una serie de deducciones que son científicas en el sentido estricto, o sea, que son cosas que uno deduce a ciencia cierta, ¿no? Claro, es que eso es como lo que me llama más la atención, que la piedra angular de la episteme de San Agustín es justamente la verdad, como presupuesto básico, y que en ello también se demostraría la existencia de Dios como tal. Y por eso yo me Claro, hacía esas preguntas, porque uno también tendería como a ponerse en el lugar en que esto no podría ser contraargumentado. Entonces, por eso me hacía como esta duda de cuáles serían como las condiciones de posibilidad para que se nos aparezca la verdad. Y usted bien me contestó que eso ya es presupuesto, que es por un razonamiento inmediato que uno va llegando a esa respuesta. Eh, ya presuponiendo obviamente que existe la verdad, el objeto como tal. claro, ese es el supuesto básico que es en definitiva la evidencia primaria, ese es el punto, ¿sí? Sí, Si tú sí, tienes sí. claro que la evidencia de la verdad es una evidencia primaria, pero aquí voy a hacer, perdón, para que sea más preciso, voy a hacer todavía una subdistinción. Una cosa es la evidencia de la verdad como tal, o sea, que a la mente es evidente la noción de la verdad, que es lo mismo que la noción del ser, ¿no? O sea, que yo sé algo, y si sé algo, sé la verdad, sé algo verdadero, ¿no? Prescindiendo de que puedo cometer errores, pero en la base de los errores siempre está la verdad. Esa es otra cosa que Agustín siempre explica. Claro, es cierto que el ser humano puede errar, pero todo error no es más que una deformación de la verdad. Cuando yo digo que hay error, con esa misma palabra de reconocer que hay error, estoy reconociendo que hay verdad, ¿no? Porque si no, Claro. el concepto de error no tendría ningún sentido si no estuviera basado en el de verdad. Error significa
me estoy equivocando acerca de la verdad. Entonces, estoy presuponiendo que la verdad existe, ¿no? Que la verdad es evidente a la mente. Pero voy a hacer aquí una subdistinción. La mente sabe la verdad como algo evidente, pero tiene que hacer un razonamiento deductivo para deducir que entonces tiene que tener esto una existencia. O sea, una cosa es decir, me sirvo del concepto de ser, otra cosa es decir metafísicamente, el concepto de ser existe. No sé si se entiende la diferencia. La Sí, sí, primera cosa la hacen todos los seres humanos. Todos los seres claro. humanos utilizan el concepto de ser, pero solo el filósofo que se pregunta metafísicamente, entonces dice, ¿qué clase de ser es esta cosa? El concepto de ser es algo que existe. Entonces hace una afirmación metafísica, que es, diríamos, específica del que profesionalmente se pregunta eso, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí empieza a construir una teoría, ¿no? Entonces dice, entonces, sé que la verdad existe, sé que si existe la verdad tiene que existir Dios, sé que si existe Dios tiene que ser inteligente, y tiene que ser necesario, tiene que ser eterno, tiene que ser bueno, tiene que querer el bien. Y por eso va organizando todo esto que vemos, el universo, etcétera, está organizado para el bien, ¿no? O sea, en último término, está organizado para la felicidad. Y entonces, claro, es una serie elaborada, pero, digamos, pero cada uno de estos puntos que Agustín toma en consideración en toda la obra, en definitiva, son sólidamente encadenados uno a otro. Él, en este sentido, no mezcla, y yo creo que la gran fuerza de Agustín es que él no mezcla en su sistema puntos fuertes y puntos más o menos. Claro, también habla de cosas menos ciertas, pero las cosas donde insiste, o sea, que él tiene claro que son el esqueleto, son realmente cosas ciertas, o sea, deducidas con absoluta certeza. Después, a veces, igual se larga en hipótesis y en cosas, pero los puntos que repite, o sea, los estribillos que siempre repite, donde el sistema realmente se funda, todos esos no son hipotéticos, son certezas epistémicas en el sentido de ciencia en el sentido estricto de la palabra, ¿no? En eso Sí. yo creo que él es más riguroso que los escolásticos posteriores, que muchas veces alargan mucho el discurso y dicen muchas cosas, pero en esas muchas cosas que dicen no es fácil después ir a distinguir lo que es más sólido, menos sólido, entonces uno se puede enredar en cosas secundarias. La gracia de Agustín es que no te deja enredar en cosas secundarias porque casi como una especie de TOC, como digamos, repite y te martilla, te clava hasta la náusea lo que es sólido, lo que es básico, ¿no? No sé, ¿alguien iba a decir algo? No, profesor, no. Estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, me quedo claro. De hecho, lo voy a tener presente para la clase hoy de poder. Pero vamos a ver. Claro, hay Esto que vamos a ver decir la algo, yo segunda creo que continuación. es una cosa inigualable esto que tiene Agustín, ¿eh? Sí. Porque realmente, claro, yo creo que eso también deriva de su, ¿cómo decirlo?, de su profesión, en el sentido que en la práctica, como él no es un académico, claro, tiene tardes libres de repente, con mucho sacrificio, sí, que logra separar del trabajo, y en esas tardes libres él puede dedicar 50 páginas a decir cosas sobre una cuestión incierta, ¿no? Y después esa página, todo ese capítulo termina diciendo, bueno, pero todo esto es hipotético, ¿no? Eh, pero si uno lee como sus obras fundamentales, ve que hay como una línea de algunas cosas sobre las cuales él ya ha pensado y vuelto a pensar y que están encadenadas de una manera realmente muy sólida y que son una filosofía que, digamos, que también la otra ventaja que tiene es que es una filosofía simple, ¿no? Que tú puedes explicar en definitiva casi a cualquier persona. Que no necesita ser un académico ni una, porque son cosas muy fundamentales, ¿no? Que tampoco necesitan tanta terminología técnica. Entonces tiene esa gracia que puede ser una filosofía realmente utilizable,
para las personas, digamos, no necesita uno ser un profesional. Claro. ¿Qué hora es? Ya es 41. No sé si convendrá que ir traduciendo porque ya tenemos poco tiempo. No, quizás voy a aprovechar como estamos en este tema, voy a dar la referencia. Yo no recuerdo si nosotros leímos algo de los soliloquios. O ¿De los qué, perdón? en el curso de los universales o en el de medieval, leímos algo de los soliloquios. Sí, me suena que sí. Sí, ya, porque ese pasaje de los soliloquios de los varios que leímos, ahí está contenido un poco ese razonamiento que yo resumí acá del paso de la verdad a Dios, ¿eh? para que lo repasen. O si ¿En quieren, qué lugar está, profesor? vamos a aprovechar estos últimos minutos para mostrar eso en pantalla. Está al comienzo, en realidad al final del libro primero y al comienzo del libro segundo de los soliloquios. Voy a mostrarle porque es cortito, para que tengan clara esa referencia de ese texto que es bien interesante. Profesor, yo tengo una duda respecto a lo que estábamos hablando ahora. Sí. Yo, y refiriéndome al fenómeno moderno del relativismo cultural que existe, yo cómo Sí. sé que, cómo llego a afirmar y decir que, por ejemplo, las escrituras son fuente de autoridad y de verdad, porque otra persona me puede replicar y decir, bueno, otra cultura tiene un texto y esto también es verdad para ellos. Sí, entiendo. Sí, espera un poquito, voy a abrir este texto. Espera un poquito. ¿Dónde está? Soliloquios. No. Esto está mal. Soliloquios acá. Espera, déjame, porque como ese es otro tema, déjame terminar de dar la referencia de este tema y después conversamos un par de minutos eso. A ver. Entonces, share. Vamos a disminuir la letra. Vamos a leer, como tenemos muy pocos minutos y te van a echar ahí solamente la primera. Aquí este archivo tiene incluso los apuntes del curso, ¿eh? Tiene como unos apuntes intermedios. Profesor, ¿también podría subir ese archivo, por favor? Sí, sí. Aquí vamos a leer solamente este pedacito del libro, el comienzo del libro segundo. Ven que comienza con estas mismas, con esta misma, digamos, cogito, con ese mismo razonamiento. Seguramente es el texto que más de cerca tuvo en mente, Descartes. Sabes que existes, ¿no? Ahora se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve, profe. Sí se ve. Perfecto. Sabes que existe, ¿de dónde lo sabes? ¿No? Una pregunta intermedia, después dice, ¿sabes qué piensas? Lo sé, ¿no? Luego es verdad que piensas. Y bueno, de ahí trata de saltar a la inmortalidad, pero todavía no lo logra. Deduce sí que ama, ¿no? Entonces sabe que existe, sabe que amas la vida. Pero su objetivo en este momento es demostrar la inmortalidad del alma y de momento no lo logra. Claro. Ama la vida no por sí misma, sino por la sabiduría. Sabes que existes, sabes que vives, sabes que entiendes. Claro, de eso se deduce que sabes que quieres vivir y por lo tanto, claro, quieres saber si eres inmortal, pero antes de solucionar eso, entonces dice, queda por averiguar el problema del entender, ¿no? Aquí me voy a hacer estos apuntes, que son los que
resumen un poco lo que acabamos de decir antes. Y aquí pasa esta demostración de que de la verdad, de la evidencia de la verdad, entonces se deduce que la verdad existe eternamente, ¿no? Si dura este mundo, será verdad que siempre durará. Y si no durare, será igualmente verdad que no durará. Entonces, si el mundo deja de existir, será verdad que ha perecido. Luego la verdad subsiste, ¿no? Subsistirá, aunque se aniquile el mundo. E incluso si, por absurdo, ¿no?, postuláramos que la verdad perece, eso sería contradictorio porque si pereciera la Claro, verdad, ¿no?, sería verdad que ella ha perecido, ¿no? Y entonces la verdad no se puede aniquilar, porque incluso si tú dices, pereció la verdad, ¿no?, entonces es verdad que la verdad pereció. O si prefieren, podría decir, la verdad no existe, pero cuando yo digo la verdad no existe, estoy sobreentendiendo, es verdad que la verdad no existe. Siempre estoy percibiendo la verdad, ¿no?, como el ser inteligible. Luego, de ningún modo, puede morir la verdad, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, la demostración de que la verdad, digamos, existe, no es solo un contenido conceptual, ¿no?, sino que existe, tiene que existir entonces también, tiene que subsistir en el mundo real, ¿no? Si existe un ser, entonces, objetivo, pensado, necesario, tiene que existir un ser subjetivo. Y finalmente esta consecuencia la había sacado al final del libro anterior. Por el final del libro anterior, ven, aquí yo subrayé esta línea donde está esa deducción, no está, pues, ¿no?, la verdad en las cosas. Claro, la verdad subsiste aún pereciendo las cosas verdaderas. Las cosas verdaderas contingentes pueden perecer, pero no la verdad, ¿no? Entonces ella no está en las cosas que fenecen, o sea, su lugar metafísico de residencia no está en las cosas mortales, pero como está en algún lugar, en el sentido de lugar, evidentemente metafísico, ¿no?, entonces hay cosas inmortales, ¿no? Hay realidades, res, ¿no? Hay res inmortales. Estas res inmortales, bueno, aquí está en plural, pero en definitiva es una sola, es Dios, ¿no? Es la realidad, entonces es la deducción de la existencia de la verdad a la existencia de Dios. Eso yo también lo tengo ahí un poquito explicado en ese artículo, las 3 demostraciones de la existencia de Dios en los soliloquios, que no me acuerdo si lo subí. Si no, lo voy a subir también. Voy a subir este texto de soliloquio para que repasen estos capítulos y mi articulito, que un poco comenta esto. Bien. gracias, profesor. Yo creo que voy a tener que retirar porque ya... Tú ya te tienes que retirar. Ah, ya. Sí, Entonces vamos a... quizás voy a terminar la reunión y quizás la pregunta de Emilio sobre la escritura la vamos a dejar para la próxima vez porque como una pregunta interesante, ahora no es difícil contestar en 2 minutos. Si tienes que irte ahí de la reunión, mejor dejarla para la otra, pero tendrías que recordármelo ahí la próxima vez para que lo conversemos con más calma. Ahora, el día, Agustín contesta esa pregunta en el Deber a Religione, así que también puedo subir ese texto por si alguien lo quiere comparar. El Deber a Religione también es un texto bien importante de Agustín. Ah, y se me olvidaba decir que entonces mañana, espera, déjenme hacer stop acá.